El título para hoy día es Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, parte 2. Parte 2. Y el versículo de memoria es sencillo. Ezequiel 47:9 y dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Hoy día vamos a estudiar acerca de la justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Y este versículo nos muestra una profecía especial: todos vivirán. Todos vivirán. Vamos a ir con algo especial. Ezequiel 37:1. Y miren lo que dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Lo primero que recalca este versículo es que esta es una visión. Una visión dada por Dios, por Jehová sobre Ezequiel. Y él le va a dar una visión especial. Y esa visión tiene que ver con esto: y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¡Qué especial! Un valle lleno de huesos. ¿Qué nos imaginamos cuando vemos huesos? Muerte. ¿Qué más? Destrucción. Destrucción, desolación. O sea, nos imaginamos un valle lleno de huesos, algo que, wow, no hay vida. No hay vida. Pero, ¿qué significará en este caso lleno de huesos? ¿Qué significará eso? ¿A qué se refiere con lleno de huesos? ¿A qué se refiere? Miren lo que dice Ezequiel 37:11. Me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿qué cosa? La casa de Israel. En el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué cosa? Nosotros. ¡Wow! Esto es fuerte. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron. ¿Y por qué les compara con huesos de acuerdo a este versículo? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel de acuerdo a este versículo? Que dice: nuestros huesos se secaron. ¿Y qué pasó? Y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Qué triste es cuando la esperanza se pierde. Qué tristes. Lo único que nos aferra es la esperanza. Tenemos esperanza de vida eterna. Y en este caso están muertos. ¿Por qué? Porque su esperanza falleció. Pereció. Entonces hay una pregunta que hace Ezequiel 37:3. Y esta pregunta es especial: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Ese panorama desolador, ese panorama de sin esperanza, ese panorama que está muy mal, ¿vivirá? ¿Hay esperanza para estos huesos secos? ¿Hay esperanza para este pueblo que está ahí? ¿Y quién hace la pregunta? ¿Quién hace la pregunta? Miren quién hace la pregunta. Y me dijo: hijo de hombre. ¿Quién hace la pregunta? Dios. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué dice en respuesta a eso el hombre o la iglesia, Israel? ¿Qué dice? Jehová. Señor Jehová, ¿qué? Tú lo sabes. Es que no hay nada que hacer, que Dios es el único que sabe.
Dios es el único que sabe qué va a pasar con nosotros. Dios es el único que sabe qué es lo que va a suceder con aquella persona que está realmente muerta en vida. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Miren qué especial. Ezequiel 37, 4 y 5. Miren qué dice. Y me dijo entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Profetiza sobre estos huesos. Y diles, ¿qué cosa? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. ¿Qué es lo primero que pide? Profetice. Digan, hablen, no se queden callados, hablen, algo está mal. Hablen, profeticen. ¿Y qué tenemos que profetizar? Huesos secos, oíd, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Eso es todo. Oíd la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos. ¿Qué va a pasar con estos huesos? De acuerdo a Dios. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué? Y vivir. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza magnífica! He aquí, ¿quién hace? ¿El predicador? ¿El pastor? ¿El instructor bíblico? ¿El hermano que va a la iglesia y va a visitar? ¿Quién hace revivir esos huesos secos? ¿Quién? De acuerdo a esta palabra, dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviré. Todo es acto de ¿quién? De Dios. Nada del ser humano. Lo único que el ser humano tiene que hacer es hablar, profetizar. ¿Y qué pasó? Miren lo que dice Ezequiel 37:10. Y profeticé como me había mandado. ¿Y qué? Y entró espíritu en ellos. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios dice y se cumple. Y se cumple. Y todo tiene que ver, como volvemos a decir, de acuerdo a quién, a lo que dice Dios. Eso es todo. Eso es todo. Entonces Ezequiel nos muestra en esta visión y nos dice, ok, hay personas que están muertas en vida. Necesitan resucitar. Y esto nos muestra que no importa hasta dónde hemos llegado. No importa hasta dónde hemos caído. No importa si estamos mal. Pero ahí está Dios con nosotros. ¿Sabe? La situación a la que en ese momento específico se estaba hablando era la casa de Israel. Nosotros sabemos que la casa de Israel siempre fue un círculo. Cuando estaban con Dios, todo iba muy bien, se alejaban con Dios. Y ellos empezaron a vivir las consecuencias de sus propios actos, de su propio alejamiento de Dios, de haber rechazado a Dios por completo. En ese momento empiezan a cuestionarse dónde está Dios, qué pasó Dios. Y entonces perece la esperanza que ellos tienen. Me fascina porque el Señor le está hablando a ellos en ese momento, a nosotros, el Israel espiritual hoy en día, pero también a todo el mundo que está allá afuera, a todos los que están, a los que nosotros estamos llamados. Cuando vemos esta semana y todas estas semanas anteriores, las terribles masacres y hasta donde está yendo el mundo, eso es lo que Él está diciendo. Toda la tierra está llena de huesos secos, sin esperanza, que no ven futuro. Nosotros estamos llamados a hacer lo que Él dice allá. Vayan, háblenles, profetícenle de que yo haré otra vez que salga carne, tendones, piel y esos huesos vuelvan a vivir. Amén, amén. Y Él lo recalca, y miren lo que dice Ezequiel 37:14. Y pondré, ¿qué cosa? Mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. ¿Y qué? Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice ¿quién? Dice Jehová. Y volvemos a recalcar, esta es la obra de quién solamente, de Dios, de Dios. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué hace eso Dios? ¿Para qué revive? ¿Para qué hace que el ser humano vuelva a tener esperanza? ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Para qué muestra esto al pueblo de Israel? Miren lo que dice Isaías 61. Levántate y ¿qué? Y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece. Si ha venido Dios, si te ha dado vida Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ayudar a otros. Ese es el resultado natural. La pregunta aquí es, aquí en este plan de salvación, ¿hay alguna cosa que es merecida por el hombre? El hombre merece, el hombre lo hace, el hombre puede alcanzar esto. De acuerdo a estos versículos es, ¿no? Dios es el único que actúa. Y esto es consistente con lo que dice acerca de nuestra salvación la Biblia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Miren lo que dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No depende de ustedes. ¿Solamente de quién? De Dios. Yo les haré, yo pondré, yo haré eso. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿De quién depende nuestra salvación? De Dios. De Dios. De Dios, tanto en el Nuevo como el Antiguo Testamento. Y esto de Isaías 61, levántate y resplandece, está declarado en Efesios 2:10. Y miren lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Has sido salvado. Dios te ha puesto tu espíritu. Ahí estás vivo. Ahora tienes que levantarte y resplandecer. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces eso es consistente. Levántate y resplandece. Entonces el resultado es, somos una iglesia viva en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Inmediatamente escuchamos la palabra de Dios, inmediatamente escuchamos eso y nos entregamos a Cristo, somos una iglesia viva. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para manifestar buenas obras. Levántate y resplandece. Y ahora la pregunta para el profeta es, ¿cómo? ¿Cómo resplandece la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Y recuerden que los profetas tienen visiones y profetizan. Y miren lo que en esta manera especial Ezequiel 47:1 les dice, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Miren lo que dice. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Esta agua no viene de la lluvia, no viene de las montañas, tampoco son manantiales. ¿De dónde brota? Dice, luego de la entrada, ¿de dónde? De la casa, del templo, de nosotros brota, ¿qué cosa? Agua. ¡Wow! Qué interesante. ¿Y qué? ¿Para qué? Miren lo que dice Ezequiel 47:8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Esta era una visión práctica para el pueblo de Israel.
¿Se acuerdan del Mar Muerto? Ellos visualmente podían ver esta visión. De nosotros, del pueblo de Israel, va a salir aguas para ir y para dar sanidad al Mar Muerto. La iglesia de hoy podría estar o está en problemas parecidos, pero Dios revive a esa iglesia, revive a los miembros de la iglesia para cumplir con esa misión. La escuela sabática menciona y dice lo siguiente: Dios quiere que sus iglesias sean lugares desde los cuales fluyan sanidad y vida abundante hacia la comunidad. Quiere trabajar por medio de nosotros para revitalizar y transformar los desiertos, las depresiones y los mares muertos en territorio, trayéndoles vida abundantes en Jesús. Wow, qué interesante. Y eso es lo que Dios les mostró visualmente. Ustedes son vida, ustedes son sanidad para las personas que les rodean. Y miren lo que dice Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. A la iglesia le dice, tú has sido desechada, nadie ha confiado en ti, pero ahora que eres viva, vas a hacer ¿qué cosa? Sanidad para las personas. Entonces somos una iglesia viva en Cristo para buenas obras. Somos una fuente de sanidad. Y eso debemos ser como iglesia. Ezequiel 47:3, mire, dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aquí, cuando recién sale el agua, es poca. Y no tiene profundidad, sino hasta los tobillos. Y a medida que va avanzando, esa agua comienza a crecer. Luego dice hasta las rodillas, hasta el muslo, hasta llegar al versículo 5, que dice, y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. La iglesia es fuente de sanidad que crece, 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 crece. Y será predicado este evangelio ¿a cuántos? A todo el mundo. A todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Luego Ezequiel 47:9 todavía continúa diciendo, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, ¿qué va a pasar? Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, ¿y qué cosa? Y vivirá todo lo que entrare en este río. Esa es la promesa. Van a vivir. Y no hay nada que hacer, porque Jesucristo mismo lo repitió en Juan 14, 1 al Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, no solamente la iglesia es una fuente de sanidad, sino es una fuente de vida eterna. Y nosotros los adventistas también, aparte del estilo de vida de la Reforma Pro Salud, también somos los únicos que no hacemos excepción en el Antiguo y Nuevo Testamento, como lo hacen casi todas las religiones, de que el Antiguo Testamento ya no vale. Entonces ahí Ezequiel está diciendo que de los dos ríos, ¿no?, vivirá. Ajá. ¿No? Y el Apocalipsis también habla acerca de los dos testigos. Los ríos. Entonces la salvación está en la Biblia. Génesis, Apocalipsis, no basado solamente en
en un Nuevo Testamento. Y no basado en ciertas cosas que nosotros aprendemos, sino todo en la Biblia. Entonces, la iglesia es una fuente de vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad presente. Porque tenemos la verdad que debe ser predicada. Ezequiel 47:12, miren lo que dice luego. Y juntó al río en la ribera a uno y a otro lado crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Estas eran profecías para el pueblo de Israel. ¿Se cumplieron o no se cumplieron finalmente? A medias. Pero finalmente el pueblo de Israel desechó ¿a quién? A su Salvador. Pero ¿qué de esto? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Pero Dios es fiel, Dios es firme y Dios sabe lo que hace. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No se cumplió completamente con el pueblo de Israel, pero con nosotros, ¿qué? Se va a cumplir. Se va a cumplir y un día vamos a estar allá en la patria celestial, donde vamos a vivir eternamente, porque somos una fuente de vida eterna. Para eso es la iglesia. Luego miren lo que dice Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y ahora es interesante que cuando Jesucristo vino, Él dijo estas mismas palabras. Las mismas palabras cuando Él se presentó. Miren lo que dice. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Luego, miren lo que dice. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, para dar buenas nuevas a los pobres. Luego viene. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y finalmente, y a los presos apertura de la cárcel, y poner en libertad a los oprimidos. Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo asumió estas palabras? ¿Por qué? Jesús ha venido a darnos ejemplo para que tú y yo, especialmente en cualquier momento, en cualquier circunstancia, podamos también predicar el mensaje. Y el Señor se va a encontrar feliz, hermanos. Amén. Los ángeles querían hacer esta obra, pero Dios dice: Nachito, tú vas a hacer, o María, tú vas a hacer, o José, tú vas a hacer. Y qué felices, hermano, cuando uno hace esa obra. Vale la pena, hermanos. Amén.
Y esta era la obra de Dios, pregonar qué cosa, libertad, sanar a los cautivos. Es lo que la iglesia debería hacer. Es que todo aquel que nace en la iglesia, nace como un obrero, como un predicador. Y miren lo que dice Isaías 61:3. A los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ¿qué? De cenizas. Para eso he venido. ¿Para qué? Para darles gloria en lugar de cenizas. Para darles óleo de gozo en lugar de ¿qué? De luto. Para darles manto de alegría en lugar del espíritu angustioso. O sea, la iglesia, Jesucristo ha venido y por medio de Él nosotros hemos venido ¿para qué? Para dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. O sea, la iglesia debe ser una fuente de felicidad. Mire cómo está la tierra, los seres humanos llenos de aflicción, llenos de problemas. En lugar de eso, vamos a cambiar para gloria, gozo y alegría. Inicialmente estaba hablando a todos los huesos, todo el pueblo, pero aquí personaliza el mensaje. El Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí. Nosotros no podemos hacer nada sin que primero esté ¿qué? El Espíritu de Jehová con nosotros. Y cuando nosotros lo tenemos, entonces Él nos unge, nos capacita. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Él nos capacita. Y cuando ya nos ha capacitado, entonces nos llama a hacer ¿qué? ¿A qué? A dar buenas nuevas, a dar sanidad, a dar felicidad, a contar de vida eterna. Eso solamente lo hacemos cuando cumplimos el proceso. Doblegarme ante el Espíritu Santo, dejar que Él se posesione de mí, me capacite, y en ese momento es que Él puede trabajar conmigo para que yo pueda ir a llevar las buenas nuevas a los demás. Y cuando damos las buenas nuevas a los demás, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Isaías 61:4, ¿qué cosa dice? Se edificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Habrá cambio. Es que la iglesia es también para eso. La iglesia es una fuente de transformación. Restaurarán cosas que se han perdido. ¿Se acuerdan del día sábado? Restauración del día sábado. ¿Se acuerdan de otras cosas importantes como mi hermano dijo? Hay que ir al Antiguo y al Nuevo Testamento. Ahí está la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Restaurarán. ¿Por qué? Porque somos una iglesia viva en Cristo para buenas obras. Nada más que para buenas obras. Entonces, ¿para qué de acuerdo a este versículo? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué dice? ¿Para qué? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de ¿quién? De Jehová. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Nada más. Nada más que para gloria de Dios. Ese es el fin. ¿Se acuerdan para qué hemos sido creados? ¿Se acuerdan la primera y la segunda lección? Para dar gloria a Dios. Para mostrar el carácter de amor de Dios y para dar ¿qué cosa? Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Y eso lo recalca Isaías 61:9, que dice, miren lo que dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y su renuevo en medio de los pueblos. Todos los que vieren, ¿qué va a pasar? Reconocerán que son linaje bendito ¿de quién? De Jehová. La pregunta es, cuando nos miran a nosotros, ¿nos reconocen que somos cristianos?
¿Nos reconocen realmente que somos cristianos? Cuando estamos hablando con nuestros amigos, hermanos, ¿se dan cuenta que hay diferencia? La escuela sabática de esta semana que estamos estudiando nos está llamando fuertemente a resucitar, a revivir, a renacer, a que esos huesos tengan carne, a esos huesos cojan tendones, para que la gloria del Señor pueda ser llevada a aquellos que no la conocen. Amén. Imagínense, hermanos, qué privilegio. Y sigue la pregunta. ¿Nuestras personas que están cerca de nosotros nos reconocen como cristianos? ¿Damos esta gloria suya? ¿Reconocerán que son linaje bendito de Jehová? Y miren lo que dice Isaías 61:10. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque en gran manera me gozaré ¿de quién? De Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Toda la gloria es de Dios porque Él es el que nos ha dado la justicia. Toda la gloria. ¿A quién pertenece? Solamente a Dios. Hemos sido salvados por Dios. Y la pregunta es, miren cómo lo hace Ezequiel. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente qué cosa, hacer justicia, ¿qué más? Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh, hombre, dice al final, como decir, el fin del discurso es este, se acabó. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y mi hermano leyó esta cita de la hermana de Huay que está en el comentario. Dice, la verdadera religión es práctica. Sin lugar a dudas incluye los ritos y las ceremonias de la iglesia. Claro que sí, por eso venimos los sábados a adorar a Dios, por eso estamos en la iglesia escuchando todo. Debemos hacerlo, pero no se trata tanto de abstenerse de alimentos como de compartirlos con los hambrientos. La piedad práctica es la única clase de religión que se reconoce en el juicio divino. Y es la única clase porque en el último día, cuando venga Jesucristo, dirá, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Heredad del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tuve hambre, me diste de comer. Estuve desnudo. Wow. El fin del discurso es este: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Y miren lo que dice Mateo 5:16 entonces. Así que cosa, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué cosa, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Eso es todo. Cristianismo práctico. Cristianismo que nos va a llevar a la gloria celestial. Acércate a Jesucristo, dice. No hay en otro salvación, solamente en Jesucristo. Y Él te va a poner tu Espíritu Santo para que seas vivo y tengas buenas obras que son sanidad, vida eterna, felicidad y cambio por donde quiera que vayas.
Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a tener esta clase de cristianismo que Dios nos pide. Que Dios nos cuide y nos ayude, mis hermanos.